Ángel, el enfado es un gran catalizador, ¿eh? Es un combustible muy bueno, ¿eh? Te veo encendido, ¿eh? Es un motor, sí. Seguimos con Mira que es difícil, ¿eh? No, es verdad, pero es que el debate no está solo aquí, permanece vivo en la sociedad española, en las familias, entre los compañeros, entre los amigos, porque, Toño, hemos visto los ciudadanos una realidad y los políticos nos están queriendo contar otra. Por eso tenemos que hay una distancia. Que yo también me siento enfadado, y a mí hubo alguien que me enseñó un día que en la comunicación es muy importante trasladar los sentimientos al oyente. No sé si le suena a alguien de los de aquí. Seguro. Y hay que trasladar ese sentimiento. Y a mí lo que me cabrea de todo esto, por supuesto, lo que me preocupa y lo importante son los 200 muertos y la gente. Claro. Ya, hasta ahí. Sí. Luego hay otro segundo aspecto que es maravilloso, que es la ola de solidaridad española, pero que a mí de alguna forma también digo, ¿pero en qué país vivimos que necesitamos andar mandando pañales? O sea, ir yo aquí al campo a comprar pañales para mandarlos a Valencia, cuando allí, Sí, se para uno a en pensar. el minuto 1, en Valencia no había nada de agua, lo que es Valencia, y allí tenía Mercadona, el otro tienen sus centros logísticos para haber cogido cuántos cientos de miles de pañales hacen falta. Ahí están. Y hay un Estado que tiene que decir, ¿y eso cuánto cuesta? Ahí está. Y tenemos que andar mandando, que se han perdido la mitad. Sí. Que lo Y la siento por los comida, que lo están oyendo. La comida, ahora acabo de leer un artículo, se está perdiendo. A mí me daba mucha pena. Me parecía un poco de verdad decir, joder, pero que estamos en España, que estamos somos uno de los países más avanzados del mundo y necesitamos andar haciendo calidad. Yo me negué, lo digo de verdad. Y algún compañero más arriba hacíamos lo mismo. Yo no voy a mandar absolutamente nada. Más que mi cariño, mi corazón, mi apoyo y lo que quieran. Pero andar mandando cuando hay un Estado detrás, y a mí eso me produjo un cabreo, me provocó una sensación de sentirme huérfano. Es decir, entonces el día que me pase a mí aquí, tengo que esperar a que alguien se solidarice conmigo. Es vergonzoso. Es vergonzoso. Es vergonzoso. Yo creo que todo el país estaba gritando en Paiporta. Hay que condenar absolutamente la violencia, los insultos, las agresiones, pero había un estado de ánimo colectivo muy tenso, lo que estamos aquí diciendo, muy de vergüenza, de incomprensión. En fin, ¿alguna reflexión más, Pablo, sobre la DANA, las consecuencias políticas? Hablabas tú también de las administraciones, ¿no? Del sistema autonómico. Claro, a mí la verdad me da mucha rabia que se llegara a hablar de Estado fallido, porque claro, hablar de España como Estado fallido me parece una aberración técnica, además. Paco Ocon, ¿lo viste? Sí. Estuvo en este programa y dijo, yo mandaría a 15 días, 20 días, a esos que hablan del Estado fallido, los mandaría 15 días a Somalia, a Haití, a tantos países. Para ver lo que es un Quizá lo que igual sí se puede decir es que hay políticos fallidos. Bueno, pues sí. Y quizá mira, el problema es que el Estado de las autonomías se ha ido construyendo a golpe de necesidades electorales, ¿no? Normalmente todo proceso de descentralización, si se leen los manuales, pues obedece a una voluntad de racionalizar la provisión de servicios públicos y de ganar en eficiencia, de ganar en redistribución de renta, el mejorar la estabilización económica de un país, y todo eso requiere un proceso de reflexión. Entonces, España hoy, que posiblemente sin que lo diga la Constitución, somos uno de los países más federales del mundo, de hecho, pues realmente no ha respondido en absoluto a esto, ¿no? Con lo cual, yo creo que tenemos muchos solapamientos de funciones y luego la necesidad de colocar a muchas personas de los partidos políticos, y me refiero pues fundamentalmente a los dos que se van alternando en el gobierno, que al final hace que haya mucha persona incompetente en los primeros niveles y sigue habiendo técnicos, pero que no les hacen caso, no les dejan tomar, o no se fían de sus criterios, o que se desmoralizan. O se desmoralizan. Efectivamente, Es que el sistema, el sistema al final se come a los buenos. Entonces, claro, yo creo que pero este es uno de los puntos, como en tantos otros, donde debería haber un gran pacto de Estado y sentarse de verdad a pues construir de una manera más alambicada lo que es el Estado de las autonomías, porque si no, pues seguiremos a base de que lo necesita el Partido Socialista, pero en un momento dado lo necesitará el Partido Popular, como así ha ocurrido. Lo decía María Ángeles, que cuando todo va bien no se nota mucho, pero cuando hay una crisis de verdad, un problema, una fractura como la que hemos vivido, pues ahí saltan todas las carencias, ¿no? Saltan todas las carencias y hay muchas, ¿eh? Y yo creo que esto nos tendría que ayudar a solucionarlas, porque esto se va a volver a repetir.
tal como están las cosas, o sea, tal como está el clima. Será aquí, allí, y en Valencia tienen muchos puntos, y en Cataluña. Ángel. Bueno, el Estado no es fallido, pero es fallido el sistema. O sea, el sistema, la clase política... Yo creo que el sistema no es fallido. Podemos hablar, como dice, de políticos fallidos, pero yo creo que el sistema en sí, pues no es efectivamente, fallido. políticos fallidos, en los que al final tú pones en un puesto a alguien que no sabe ni que hay una alarma, pero ¿cuál es el bagaje que tiene el haber pegado carteles en una campaña? Es que la gente que está en el partido al final accede a esos puestos y no tiene la capacidad de gestión. Y no pasa, cuando no pasa nada, pues no pasa nada, pero cuando pasa, a toda esa incompetencia aflora, y lo que hacen es, en vez de asumir lo que han hecho, lo que hacen es empezar a echarle las culpas a los demás, a no asumir su propia responsabilidad. Es que es inaudito, y además es que se van a ir de rositas, como siempre. No. Sí, se van a ir de rositas. Yo creo que esta vez... se van a ir de rositas todos, porque al final el relato... Pero si en cualquier cosa que es evidente se tarda años en decidir... Eso es lo malo, eso es lo malo. Y luego hay otro tema. El sistema de relato nos ha llevado a una polarización en la que al final me da igual lo que digan, mientras sea contra los otros yo lo voy a respaldar. Por eso... Porque no hay una realidad y una claridad evidente para que todo el mundo la entienda, porque nos tienen absolutamente anestesiados. Porque por eso, Ángel, es muy importante ir y referirse nada más que a los hechos y decir cuáles son los hechos. Los hechos que hemos visto, los ciertos, que hay 223 ahora son muertos. Los hechos son que la alarma se dio a tal hora. Los hechos son que no se autorizó no sé qué. Y después vamos a cambiar. Y aquí lo urgente es arreglar lo de Valencia. Eso es lo urgentísimo. Y lo importante después será decir, vamos a ver, señores, en este país hay que cambiar un sistema de alarma al que nadie hemos hecho caso nunca, porque alguno de nosotros nos habrá llegado. Y cuando lees en el periódico, hoy hay alarma naranja en La Rioja, tal, y como has quedado para ir a Azcaray, porque habíamos quedado tú y yo para ir a comer, ¿y qué hemos hecho? Irnos tranquilamente a Azcaray a comer, y nos da igual que hayan dicho alarma naranja en la Ibérica, tal, que luego pasa algo, joder, pues tal, pero la alarma estaba, y nosotros no, porque no estamos educados en eso, y hay que cambiar tantas cosas, que es lo importante, que eso sería lo único bueno que podría salir de todo esto, que no va a salir, tranquilos, no vamos a salir más buenos. Pues a ver si se aplican. En la pandemia que íbamos a salir cantábamos canciones, esas cosas que suceden. Resistiremos. De esto, evidentemente, hay muchos ámbitos en los que aprender. Evidentemente, la cultura de la No, que aprender no, que cambiar. No. Es que hay que cambiar porque si no, supondrá que de nuevo haya más muertos, si no cambiamos nada. Es así, pero tenemos que aprender la lección. Tenemos que aprender la lección en todos los ámbitos. Y el tema de la cultura de la emergencia, ¿por qué no funciona la emergencia? Porque el sistema de comunicación no tiene la calidad que tiene que tener. Entonces, bueno, aquí estamos a lo que nos digan. Y si es verdad, que te mandan la alerta y no haces... Y se recibe y no tiene la educación suficiente para saber... Efectivamente, porque no hay una cultura de esto. Yo vuelvo a lo de Japón, que cuando hay un incendio en un avión, imagínense ustedes cómo reaccionarían si aterriza el avión y hay un incendio. Pues en Japón salen todos en fila, ordenadamente, y es alucinante. Pues igual, y eso solo escúchame, eso solo pasa en Japón y en ningún otro sitio. En Japón se van de un estadio y recogen todos ellos todo lo que han dejado en el estadio. Aquí se va la gente de un estadio. Bueno, pero poco a poco vamos aprendiendo, porque eso, por ejemplo, yo ya sé de estadios donde se hace, donde la gente se recuerda al final. Y sé de equipos de primera división de fútbol y de equipos de primera división de baloncesto y de muchas categorías inferiores que lo que hacen antes de salir de los vestuarios es recoger el vestuario y dejarlo recogido, cosa que hace yo cuando estuve haciendo deportes en el estudio, que me tocó ir a muchos campos de primera y tal, y tú que has estado en el fútbol, entrabas a un vestuario y daba vergüenza cómo dejaban los vestuarios. Y ahora ya, oye, jugadores que cobran pastones de los que todos conocemos y recogen sus vendas, recogen sus cosas, las tiran a la papelera, que ya sé que dices, joder, que menos, antes no lo hacían. Aquí nos queda mucho, culturalmente nos queda. Por supuesto, pero poco a poquito, vamos poquito a poquito aprendiendo esas cositas. Bueno, pues a ver si también en este asunto aprendemos. Ojalá. Y luego hay que aprender algo muy importante, que los ciudadanos tenemos una herramienta fundamental que se llama voto. Y que a la hora de votar tendremos que algún día empezar a no votar por resignación y por decir, joder, voy a votar a este porque es que a este otro. Vamos a enseñarles que queremos que nos pongan gente de verdad, gente que valga, gente que sirva, gente que tenga una mínima formación.
no voy a decir aquello que por menos sepa leer, también si saben leer ya estaría muy bien. Sí. Pero vamos a hacer eso los ciudadanos, me dices, ¿cómo? No lo sé, pero vamos a pensar el día que vayamos a votar, hay que pensar, no vamos a olvidarnos de ser borreguitos y, bueno, como he votado siempre a este, voy a votarle, o para no votar al otro porque me cae mal, tal, voy a votar, efectivamente. Vamos a intentar educar nosotros también a los políticos, que sé que es muy difícil, pero eso hay que hacerlo. Y entonces es cuando de verdad tenemos que quejarnos y de todo esto. Pero es una maquinaria tremendamente pesada, ¿sabes a lo que me refiero con el sistema? O sea, cambiar esto es harto difícil, es descomunal lo que tenemos que hacer. ¿Cómo se llamaba aquel que le pasó por encima el tanque en Tiananmen? Pues aquí muchos nos tendrán que pasar tanques por encima por inocentes y nos dirán, ay, Toño, qué inocente eres, piensas que con tu voto... Bueno, pues lo pensaré y me quedaré por el camino, y tú y el otro y el otro. Pero algún día conseguiremos que de verdad que la clase política sea una clase de la que nos podamos sentir orgullosos. Sí. Yo creo que al hilo de esto, y ahora voy a hacer yo de moderador, Venga. creo que es muy interesante hablar del nombramiento que ha hecho Mazón. ¿Te gusta? Yo, en este sentido, creo que es llamativo porque es un cargo que es ha tenido tremendamente interesante, responsabilidades porque militares. ha nombrado a un militar Sí. como vicepresidente para la reconstrucción. Y creo que es tremendamente interesante, primero porque este hombre es de una trayectoria intachable, ejemplar como militar. Además, él ya dice... ¿Tú lo conocías antes de este...? Conocía su publicación. Sí. Y entonces, bueno, de hecho, he traído, si tengo la oportunidad, Dale. solo en el prólogo del libro que él tiene, del arte de mandar. Sí. Pero primero voy a que el nombramiento es una cortina de humo maravillosa para quedarse Mazón detrás, porque este nombramiento es importante. Es alguien que no quiere saber nada de la política, es alguien que sabe ejecutar como militar. Es alguien que tiene la capacidad de mandar y de decisiones, y si veis su trayectoria, es impecable. Creo que además es una persona que al no tener nada que ver con política, estoy tremendamente interesado en saber si se lo va a comer el sistema, si lo va a contaminar, si lo va a contaminar y se va a marchar, o por contrario va a impregnar de algo, que es lo que estamos diciendo que necesitamos. Sí, sí. Gente que sepa mandar, organizar, tomar decisiones y responsabilidades. Sí, sí. Y voy a buscar la nota del prólogo que tiene en el libro, porque solo eso, para mí, ya implica el tipo de persona que ha nombrado este hombre. ¿Acertado? Bueno, para él es una maniobra poner a este hombre. Es una maniobra porque además él se va a poner detrás. Claro. Pero creo que este tipo de personas son las que tienen que estar al mando tomando decisiones. Vicepresidente para la reconstrucción. Y ahora me cuadra, fíjate, eres la primera persona de todos los que he oído a nivel nacional incluso, Toño, porque se ve que hay una tribuna de Ángel, hablando de esto en el periódico. No, pero de toda la gente que habla de este hombre, nadie había dado unas referencias mínimas de él. Todo el mundo ha hablado, y yo en este caso iba a decir, no tengo elementos de juicio para poder decir nada más que efectivamente que él lo utiliza como cortina de humo, inteligente como gesto político, pero despreciable como principal responsable de, pero tú dices, bueno, creo que tiene un perfil adecuado para... Y a mí, a partir de ahora, me interesa muchísimo, como a ti, ver si puede con el sistema o si el sistema puede con él. Yo quisiera leer dos líneas. Ángel, mira, está José María Esteban con su libreta y ahora tú ya... Es la primera vez. En la vanguardia y había subrayado, pero solamente voy a leer una frase, el prólogo de su libro, El arte de mandar, que está en el mundo de la empresa como liderazgo, porque él ha sido alguien que ha estado mandando y ha tenido muchísima responsabilidad. Dice, la realidad se hace inaprensible, suceden demasiadas cosas y demasiado rápido, perdemos la conciencia de lo que nos ocurre y caemos en manos de desaprensivos que nos explican lo que hay, que se dice en castizo, lo que nos conviene saber y entender. La gente viene y los desaprensivos te dicen cómo tienes que pensar. Sí. Y ahí estamos. Ahí está muy pues bien. Esto lo dice él. Pues estaremos pendientes. Es interesante esa evolución, Ángel, y tomamos tu testigo para ver si es verdad lo que decía Toño también. Será muy interesante. Si el sistema lo contamina o si él es capaz de imprimir su visión y su espíritu a un tiempo y a un territorio muy complicado como va a ser Valencia en los próximos meses. Pablo, hablabas del Estado autonómico. Y ya que te tenemos aquí, siempre que viene Pablo, le hacemos sacar la calculadora y hablar de números y ver qué supondría para nuestra comunidad la implantación, el desarrollo de una especie de sistema singular de financiación para Cataluña, el cupo catalán. Han salido los economistas ya con papeles en la mano. ¿Cuál es tu sensación?
Hombre, yo creo que antes de hacer números, creo que hay que decir que es un auténtico despropósito. Sí. O sea, si realmente ya nos hemos quejado, y mucho más aquí en La Rioja que lo hemos sufrido, el concierto económico vasco y el navarro, pues el pensar que ahora pueda haber otro territorio que vaya en la línea de la excepcionalidad, pues yo creo que a los que seguimos creyendo que España, digamos, no es un Estado fallido, por decirlo, pues realmente creo que no deberían darse pasos por ahí. En segundo lugar, pues hombre, es evidente que en la medida en que no hubiera aportación de Cataluña al Fondo Común del Estado, pues hay comunidades autónomas, todas las que somos receptoras de fondos, que saldríamos perjudicadas. Daos cuenta que el estudio que ha elaborado el Colegio de Economistas pues parte de una base que es que no haya ninguna aportación de Cataluña a los fondos públicos. En todo lo que se ha publicado hasta ahora del pretendido acuerdo entre los nacionalistas y el gobierno, pues sí que había el llamado cupo solidario, con lo cual algo habrá. Pero bueno, yo ya digo que prefiero, antes de entrar en números, creer que hay que darle otra pensada, que creo que debería frenarse el establecimiento de un sistema como el que se pretende, ¿no? A mí, si me permites, la maniobra, como decía Pablo, la maniobra de Pedro Sánchez de esgrimir esta singularidad, o de abrirle la puerta a esa singularidad para conseguir aprobar unos presupuestos, para conseguir en definitiva seguir en el gobierno, me parece despreciable. Así, rotundamente, o sea, para mí no tiene un pase. A partir de ahí, lo que me preocupa es que se hable ahora tanto de esta singularidad catalana, y que llevemos, ¿cuántos años llevamos de democracia ya? 40 y nos estamos tragando, y en La Rioja nos hemos tragado cada día el concierto vasco y la fiscalidad navarra. Sí, sí. Y parece ser que aquí el único que se ha quejado ha sido La Rioja, el único que ha levantado de vez en cuando, y poco. Si mandaba el contrario Pedro Sanz, y cuando mandaba el PSOE se quejaba mucho, cuando mandaban los suyos no se quejaba nada. Un concierto que es nada transparente, un concierto que sí que hay una aportación en teoría del cupo de solidaridad, pero que según qué año pero y como lo que nos viene bien, exactamente, en beneficio del País Vasco, pues al final. Y un convenio, o sea, hay un concierto que además solo se revisa cuando hacen falta los votos del PNV para gobernar. Me lo decía el otro día mi compañero Pío, dice, si te das cuenta, todas las revisiones se han hecho cuando el PNV era necesario. Tal. Entonces, que España, que el resto de autonomías no se hayan estado quejando constantemente de que eso era un anacronismo, que menos mal que no está José María Esteban aquí, porque entonces empezaría a decir que la foralidad navarra es un derecho histórico, que es cierto, porque claro, la singularidad tal. De verdad, yo no le compro ese relato, como no le compro el relato al País Vasco, que fue una concesión franquista el concierto, al fin y al cabo, porque le apoyaron. O sea, es que se olvidan de que la esencia está ahí. Es el resquicio del franquismo, de la legislación de la dictadura. Pero bueno, pero el resto de España no se queja de eso. Ahora sale lo de Cataluña y parece que despertamos. Ojalá sirva para despertar todo. Sí. Insisto, me parece despreciable que el déficit de las pensiones vascas, por cierto, lo pagamos todos. Claro. No, el de las vascas, pagamos todos entre todos. Claro. Es que es lo que tiene que ser. Sí. Pero ahora hablamos de economía y de estas repercusiones, pero precisamente los economistas y el presidente Capellán presentaron este informe y tenemos un extracto de las declaraciones de esa horquilla de los entre 240 a 300 millones que dejaría de ingresar nuestra comunidad. Eso implica en torno a una pérdida para La Rioja de entre 244 y 305 millones de euros. Supone la quiebra del estado del bienestar y la imposibilidad, se dice creo que en el artículo del informe por parte del profesor Santa Cruz, supondría la imposibilidad de lo que es el fondo de garantía, que las comunidades autónomas podemos garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales, sanidad, educación y servicios sociales. Con 300 millones de euros menos, sería absolutamente imposible. Todos los gastos, y especialmente los que asumen las autonomías, como es la sanidad, como es la educación, como es la dependencia, pues tienen crecimientos exponenciales y van a seguir creciendo en pleno proceso de envejecimiento, en un proceso también de despoblación rural, que hacen que nos preocupe mucho, no solo ya porque se pierda en sí reparto de fondos, sino la propia suficiencia, la capacidad que tenemos para poder financiar correctamente todos esos servicios públicos básicos. O sea, el hecho de que, por ejemplo, una comunidad como Cataluña tenga su propio sistema de gestión y organización fiscal a través de una agencia tributaria catalana supone también una merma respecto a lo que es el control cruzado de los contribuyentes, una pérdida de información y, por lo tanto, un incentivo al fraude fiscal en el conjunto del Estado.
No sé si... Números y reflexiones. Ángel, ¿alguna consideración sobre esto que de momento son hipótesis, conjeturas, planes? Decía Toño, muy reprobables o muy criticadas por parte de muchos españoles, por muchos socialistas también, que no ven con buenos ojos este movimiento. ¿Cuáles son vuestras sensaciones? Yo me quedo con la palabra despropósito. O sea, es un despropósito. O sea, es de alguna manera otra decisión más, siempre con la búsqueda del tema del rédito político, pero que es contraria al sentido común. Al sentido común. María Ángeles. Bueno, yo creo que no tiene nombre, o sea, es un sinsentido porque aparte, en una parte no van a colaborar Cataluña, pero en otra parte, que son deficitarios, pensiones y demás, nosotros a poner, o sea, no tiene sentido ninguno. Y yo creo que aquí sí que se necesita una reforma importante de lo que es el sistema, porque el Senado es donde se deberían discutir estas cosas a ojos vistas de todos. Como Cámara Autonómica, sí. Claro, no entre el gobierno y otro gobierno que no se enteran más que ellos cuando resulta que nos afecta a todos los demás. Ni siquiera otro gobierno, un partido. Un partido, da igual. Peor me lo pones, que en realidad es así. En realidad yo creo que es la así. cuestión, aparte de que puedo estar de acuerdo contigo con el tema del Senado, es que hay que acabar de construir el Estado autonómico. O sea, España es de los países donde más descentralización hay y donde la situación está más abierta, aparte de ser más asimétrica, porque no todas las regiones somos iguales, ¿no? Ya sin contar con País Vasco y Navarra. Pues, ya, pero es que en el País hay que acabar de cerrarlo, porque todo proceso de descentralización, en los fundamentos teóricos, es que hay que descentralizar para gestionar mejor bienes y servicios públicos, ganar en eficiencia, y a partir de ahí se puede discutir si la descentralización administrativa, que es esto, va acompañado o no de una descentralización fiscal. Es decir, perfectamente las regiones pueden gastar, pero puede haber un Estado fuerte que recaude y que sea el que distribuya los recursos. Aquí hemos ido... no sabíamos lo que queríamos hacer. Entonces hemos ido empezando a hacer descentralización fiscal, poniendo parches a la ley de financiación de las comunidades autónomas al hilo de lo que ha pedido Cataluña, porque no olvidemos que el sistema que ahora tenemos es un sistema que lo exigió Cataluña, que tiene sus muchísimos defectos porque está construido, pues como digo, pues a base de retales. Entonces yo creo que ahí es donde hay que avanzar. ¿Qué Estado queremos? ¿Queremos un Estado muy descentralizado como lo que tenemos? De acuerdo. ¿Queremos que esté descentralizado también en la capacidad de ingreso? De acuerdo, porque fijaros bien que se empezó a descentralizar mucho el gasto y la capacidad de ingreso no. Por eso se hablaba entonces de corresponsabilidad fiscal. Y se decía, no, es que las comunidades autónomas se tienen que corresponsabilizar. Sí. También hay que decir que España partía de Franco de un sector público muy raquítico, con lo cual es verdad que el sector público creció muchísimo porque nos teníamos que comparar con Europa. Pero hay que decir que aquí, y no me quiero extender tampoco por no aburrir al personal, lo que sí creo es que estamos todavía en mantillas en lo que es la construcción del Estado de las autonomías, porque de facto, como he dicho antes, creo que es uno de los estados más federales del mundo, cuando realmente la Constitución tampoco prevé eso. Y además, y no digo que lo deba prever, que igual está bien que lo sea, pero si lo debe ser, pues tenemos que establecer bien los cimientos. Y desde luego no es establecer bien los cimientos el establecer ahora pues este concierto para Cataluña, porque va en la línea contraria de lo que estoy diciendo. Pues hacemos una pausa y abrimos ya el último bloque del programa con argumentos que ahora vamos a decidir aquí, porque tenemos muchos y no nos van a caber en el programa, así que sorpresa. Hasta ahora. Gobierno de La Rioja.